En nuestra tierra hay muchos lugares con realidades impactantes, pero muy pocos resultan tan radicales y desafiantes como este. Imagina vivir en un país donde el gobierno permite exámenes de virginidad obligatorios. Un lugar donde la poligamia se acepta como estrategia para sobrevivir. Hoy viajamos a Tayikistán, una nación escondida entre montañas gigantes que rozan el cielo. Un país tan aislado que muchos ni siquiera saben que existe. Este país tiene una frontera considerada la más peligrosa del mundo y guarda paisajes tan extremos que parecen de otro planeta. Carreteras al borde del abismo, montañas hechas de sal, lagos legendarios y ruinas congeladas en el tiempo a las que algunos llaman la Pompeya de Asia Central. Pero lo más increíble no es el paisaje, sino cómo se vive ahí. Un presidente que reescribió la Constitución para quedarse en el poder para siempre y que obligó a colgar su retrato en las casas de sus habitantes. Una sociedad donde se persigue a los hombres por tener barba y donde mostrar demasiado dolor en un funeral puede considerarse un delito. Prepárate, porque lo que vas a ver te va a impactar. Hoy exploramos el país más extraño de Asia Central. Y lo que descubrirás a lo largo de este viaje probablemente no lo olvides jamás. Tayikistán está escondido en el corazón más remoto de Asia Central. Un país tan desconocido que si lo buscas en el mapa, probablemente tardes en encontrarlo. Pocos lo visitan, menos aún lo entienden. Y tal vez por eso es uno de los más extraños del mundo. Aquí no hay playas ni grandes ciudades, hay montañas gigantes, formaciones tan altas y salvajes que parecen haber sido diseñadas para mantener al mundo alejado. Son las montañas del Pamir y el Hindú Kush, un laberinto de piedra que va desde las tierras secas de Uzbekistán y Afganistán hasta los valles que rozan China y las estepas frías de Kirguistán. Pero lo más impactante no es lo que se ve en el mapa, es lo que hay dentro. Aldeas perdidas donde el tiempo se detuvo. Gente que vive como hace siglos, aferrada a tradiciones que el mundo moderno ya olvidó. Y caminos tan peligrosos que cada viaje se convierte en una prueba de supervivencia. En Tayikistán, cruzar de un valle a otro puede significar pasar por tormentas de nieve, temperaturas bajo cero y carreteras cortadas debido a avalanchas de nieve. Y si crees que lo peor está en la naturaleza, espera a ver lo que viene. Las montañas no son el único peligro. Tayikistán tiene casi 144.000 kilómetros cuadrados de territorio. Pero aquí solo viven unas 10 millones de personas, y la mayoría están apretados en valles pequeños donde la vida es posible. ¿Por qué tan poca gente en tanto espacio? Porque más del 90% del país son montañas, y no cualquier montaña. Estamos hablando de gigantes de piedra que lo dominan todo. Cordilleras como el Pamir y el Alai, con picos que superan los 7.000 metros de altura. Entre ellos, el más alto de Tayikistán, el Pico Ismail Samani, que antes se llamaba Pico Comunismo, el cual llega a los 7.495 metros. Estas montañas no solo son un paisaje, son una barrera. Durante siglos aislaron pueblos enteros, separando culturas, lenguas y estilos de vida. Ese aislamiento todavía se nota hoy. El idioma oficial es el tayiko, un idioma que viene del persa. Pero también se escucha ruso por su herencia soviética, y hay comunidades que hablan uzbeco, kirguís y otras lenguas. Un país pequeño, pero con una mezcla de voces que no se encuentra en muchos lugares. Ese terreno tan duro ha obligado al país a construir cosas extremas como el famoso túnel de la muerte o la presa que muy pronto será la más alta del mundo. A solo 80 kilómetros de la capital de Tayikistán existe un túnel que genera respeto y miedo. Se llama Túnel de Ansob, conocido como el Túnel de la Muerte. Tiene más de 5 kilómetros de largo y conecta Dushanbe con la ciudad de Kuyand en el norte. Se construyó para evitar el paso por Uzbekistán y garantizar el transporte, sobre todo en invierno. Pero cruzarlo puede ser un desafío. La ventilación es escasa
la iluminación mínima y los charcos profundos. Durante años fue escenario de accidentes graves, y muchos todavía evitan cruzarlo. No obstante, Tayikistán no solo tiene túneles peligrosos, también está construyendo la presa más alta del mundo, la presa de Rogun. Con una altura de 335 metros, será vital para generar electricidad en uno de los climas más duros del planeta. Y aún queda más. Muy pronto veremos la frontera con Afganistán, una zona considerada de las más peligrosas de la Tierra. Pero antes de explorar estos aspectos en profundidad, vale la pena detenerse y descubrir la vida de su gente en un entorno tan extremo. Porque sobrevivir en Tayikistán no es solo una cuestión de clima o geografía. Es también una lucha diaria marcada por la soledad, la necesidad y las costumbres que han perdurado por generaciones. En muchas regiones, especialmente las zonas rurales, la poligamia sigue siendo algo común. Aquí, que un hombre tenga 2 o 3 esposas no es un escándalo, es una estrategia para sobrevivir. Miles de hombres jóvenes emigran cada año a Rusia u otros países buscando trabajo, y las mujeres que se quedan no tienen muchas opciones. La economía es frágil, los trabajos son escasos y el gobierno no ofrece apoyo real. Así, convertirse en segunda o tercera esposa puede ser la única forma de tener un techo, comida y alguien que proteja a los hijos. Estos matrimonios, en muchos casos, no son legales ni oficiales, pero se aceptan socialmente como parte de una cultura donde lo práctico pesa más que lo justo. Las leyes y tradiciones de Tayikistán han llevado a muchos a considerarlo uno de los lugares más raros del mundo. Una de las leyes más discutidas fue la introducción de los exámenes de virginidad obligatorios antes del matrimonio, establecida en 2015. Sí, como lo oyes. En ciertas regiones, una mujer puede ser obligada a someterse a una revisión médica para comprobar si es virgen. La excusa oficial es prevenir enfermedades. En contraposición, muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado lo evidente. Es una forma de control sobre el cuerpo femenino. Y no termina ahí. En Tayikistán, el Estado no solo vigila lo que piensa su población, también controla cómo visten y cómo rezan. Las mujeres, por ejemplo, tienen que seguir reglas estrictas de vestimenta. Está prohibido usar el hijab, el velo islámico tradicional, porque el gobierno lo asocia al extremismo. Tampoco pueden llevar ropa occidental porque la consideran provocativa. Nada de minifaldas, pantalones ajustados, ni siquiera sandalias. La excusa oficial es siempre la misma: preservar la identidad cultural del país. Pero muchas mujeres saben que eso en realidad significa limitar su libertad personal. Los hombres tampoco se salvan. En 2016, la policía lanzó una campaña tan absurda como real. Afeitaron a miles de hombres con barba en plena calle, acusándolos de parecer extremistas solo por dejarse crecer el vello facial. Pero las restricciones van más allá de lo estético. También afectan la religión. Aunque la mayoría de la población es musulmana, el gobierno ha limitado la participación en actividades religiosas. Ramadán, peregrinaciones, festivales, todo está bajo control estatal. Muchos lo ven como un ataque directo a la vida privada, un intento por crear una sociedad obediente, uniforme, sin expresión personal ni espiritual. Y todo esto ocurre en un país donde, al mismo tiempo, algunas mujeres siguen siendo secuestradas para convertirlas en esposas. Lo que has escuchado hasta ahora ya es impactante, pero ni siquiera es lo más extremo. Prepárate porque ahora vamos a conocer 2 lugares donde el peligro es literal: la presa más alta del mundo y la frontera más temida de Asia Central. Y sí, hay razones de sobra para tenerles respeto. En el corazón de las montañas de Tayikistán, sobre el río Baksh, se levanta una obra gigantesca: la presa de Rogun, una construcción clave para el futuro del país. El gobierno calcula que estará terminada hacia 2029 y será la presa más alta del mundo, con 335 metros de altura. Su objetivo no es solo impresionar, es garantizar electricidad a millones de personas
en un país donde el invierno puede ser brutal. Porque aquí, el frío no perdona. En muchas regiones, las temperaturas bajan de los menos 40 grados, y en lugares como el glaciar Fedchenko, caen más de 2 metros de nieve al año. Bajo estas condiciones extremas, la presa representa una necesidad vital. Es una apuesta por el desarrollo en un país donde sobrevivir es un desafío diario. Y lo que viene a continuación es aún más extremo. Moverse por el territorio de este país no es tarea fácil. Además de túneles extremos como el Túnel de la Muerte, existe una ruta muy legendaria y peligrosa: la carretera del Pamir, también llamada M41. Conecta Dushanbe con Osh en Kirguistán y atraviesa algunas de las montañas más altas de Asia. En su punto más elevado, supera los 4.600 metros de altitud. Sin embargo, la belleza del paisaje contrasta con sus riesgos. Terremotos, derrumbes y erosión constante convierten esta ruta en una de las más peligrosas del mundo. Si hay un lugar verdaderamente peligroso en Tayikistán, es su frontera con Afganistán, y más concretamente, la zona del corredor de Wakhan. Muchos la consideran la frontera más peligrosa e inaccesible del mundo. Esta franja estrecha de territorio afgano fue creada en el siglo XIX por un acuerdo entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, para evitar un enfrentamiento directo entre ambos. El resultado fue una ruta natural llena de picos de más de 7.000 metros, glaciares, cañones profundos y ríos helados. Durante buena parte del año, el hielo lo bloquea todo. No hay carreteras asfaltadas, solo caminos de tierra o senderos transitados por mulas. A veces los cruzan comerciantes, otras veces contrabandistas, traficantes y grupos armados. Pese a su aislamiento, esta zona está altamente vigilada por soldados tayikos y rusos. Y no es para menos. Aquí pasan armas, drogas y en los últimos años militantes extremistas que huyen de Afganistán. Hay pocos puntos oficiales de paso, como por ejemplo Ishkashim, pero la mayoría del terreno es salvaje, indomable, impredecible. Cruzar esta zona sin guía y sin experiencia no es solo una locura, es prácticamente una sentencia de muerte. Pero la cosa no termina ahí. Esta frontera se convierte en un campo de batalla entre religiones, culturas y fuerzas geopolíticas. Aquí se cruzan el mundo persa, el túrquico, el islámico y también el tráfico ilegal, la pobreza y la vigilancia militar. Otro dato interesante de esta zona es que si cruzaras directamente desde Afganistán a China, pasando por Tayikistán, tendrías que adelantar tu reloj 3 horas y media. Es el mayor salto horario entre países vecinos en todo el planeta. Esta frontera atraviesa las montañas más salvajes de Asia, el Pamir y el Hindu Kush. Avalanchas, glaciares ocultos, tormentas de nieve y caminos que desaparecen bajo el hielo. Incluso en verano, las temperaturas pueden ser letales. En invierno hay zonas que bajan de los menos 50 grados, y la falta de oxígeno pone en jaque incluso a los montañistas más preparados. Aquí, la naturaleza es enemiga, y cruzar esta frontera a pie o en vehículo puede ser más peligroso que atravesar una zona de guerra. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, esta región es también un punto caliente a nivel militar y criminal. Forma parte de la famosa Ruta del Opio, que nace en Afganistán y cruza hacia Asia Central, cargando toneladas cada año. Buena parte de ese tráfico ocurre aquí, en silencio, entre pasos ocultos, glaciares y caminos de tierra. Pero no solo pasan sustancias, también huyen personas, refugiados, fugitivos y extremistas que intentan cruzar esta frontera para desaparecer entre las montañas. Desde un mapa, esta frontera puede parecer tranquila, pero en la vida real es uno de los lugares más peligrosos y tensos de todo el planeta. Entre tantas restricciones y extremos, Tayikistán también guarda lugares mágicos. Uno de ellos es el lago Iskander Kul, una joya de aguas turquesas rodeada por montañas que superan los 3.000 metros de altura.
Ubicado en pleno corazón de las montañas Fan, este lago es uno de los paisajes más impresionantes y fotografiados de toda Asia Central. Más allá de su belleza, lo que sorprende es su leyenda. Se dice que Alejandro Magno pasó por estas tierras y su caballo se ahogó en estas aguas. De ahí su nombre, Iskander Kul, el lago de Alejandro. Un lugar que mezcla historia, mito y un paisaje que corta la respiración. Este territorio no deja de sorprender. Además de sus lagos de leyenda, aquí puedes encontrar montañas hechas de sal. Sí, sal pura. Las famosas montañas de Koya Mumin, cerca de la ciudad de Kulob, forman uno de los paisajes más extraños y desconocidos de Asia Central. Desde lejos parecen simples colinas rocosas, pero si te acercas verás que están compuestas por gigantescas masas salinas que brotaron del interior de la Tierra hace millones de años. Esta zona estuvo sumergida bajo antiguos mares interiores y cuando el agua se evaporó, quedó una capa subterránea de sal que con el tiempo emergió a la superficie por la presión geológica. Hoy, esas montañas blancas y grisáceas brillan bajo el sol como si estuvieran cubiertas de nieve. El resultado es un paisaje surrealista, casi lunar, que muy pocos viajeros conocen. Un tesoro escondido en el corazón de Asia. Realidades tan increíbles como el excéntrico presidente de este país también forman parte del carácter único de Tayikistán. El hombre que ha dirigido esta nación montañosa durante más de 3 décadas se llama Emomali Rahmon, presidente desde 1994. Su figura ha dado origen a uno de los cultos a la personalidad más curiosa y exagerados de toda Asia Central. Rahmon no nació en un palacio. Era director de una granja colectiva durante la era soviética. Pero tras la brutal guerra civil que golpeó al país tras su independencia, emergió como la figura fuerte que consolidó el poder y nunca más lo soltó. Hoy, su imagen está en todas partes. En oficinas públicas, escuelas, hospitales, tiendas y hasta en casas particulares. Sus discursos se transmiten constantemente y cualquier evento nacional termina, de un modo u otro, rindiendo homenaje a sus palabras. En Tayikistán, Rahmon no es solo un presidente, es un símbolo omnipresente. Un líder que ha moldeado no solo el gobierno, sino también la memoria, la historia y hasta el paisaje visual del país. Una figura que, para bien o para mal, define el Tayikistán moderno. Una de las curiosidades más llamativas de Emomali Rahmon es que en 2015 decidió eliminar la influencia rusa de su propio apellido y del de toda su familia. Eliminó la clásica terminación "ov", heredada de la época soviética, y pasó de llamarse Emomali Rahmonov a simplemente Emomali Rahmon. No fue solo un cambio personal. Animó a toda la población a hacer lo mismo como parte de su estrategia para reforzar una identidad nacional más pura, alejada del pasado comunista. Pero eso no es todo. También ha cambiado la Constitución varias veces para asegurarse el derecho a ser reelegido indefinidamente. Incluso eliminó el límite de edad mínima para presentarse a la presidencia. ¿La razón? Su hijo. Todo indica que se está preparando una sucesión familiar al más puro estilo dinástico. Y si te parece poco, Rahmon también mandó construir una de las banderas más grandes del mundo. Una gigantesca tela ondeando sobre un mástil de 165 metros de altura, en el corazón de Dushanbe, una forma de recordar a todos que Tayikistán es un país fuerte, unido y bajo su mando. Un presidente tan excéntrico como autoritario ha hecho de Tayikistán un país donde la vida cotidiana está llena de reglas absurdas y muy extrañas. Ya conoces las restricciones sobre la ropa o los polémicos exámenes de virginidad, pero lo más increíble es que las leyes insólitas no se detienen ahí. En este país, incluso la forma en que se celebra una fiesta o se vive un duelo está regulada por el gobierno. Las celebraciones públicas están severamente limitadas.
Cumpleaños, bodas o festividades como la Navidad deben realizarse exclusivamente en el entorno privado del hogar. Las fiestas en espacios públicos están prohibidas y quienes incumplen esta regla pueden recibir sanciones económicas considerables. La intención, según las autoridades, es preservar una identidad cultural sobria y evitar manifestaciones que alteren el orden establecido. Pero lo más surrealista es lo que ocurre con los funerales. En Tayikistán no puedes manifestar el dolor de forma intensa, como llorar a gritos. Está completamente vetado por las autoridades. Y todo esto con el argumento de mantener el orden y evitar excesos emocionales. Incluso las celebraciones religiosas están vigiladas. Se controla cuántas personas pueden asistir, cuánto tiempo dura el ritual y hasta cómo debe comportarse la gente. Es como si el Estado tuviera una lupa puesta sobre cada aspecto de tu vida. Así es Tayikistán. No solo tiene un clima extremo y montañas imposibles, también tiene normas que dictan cómo debe vivir su población. Antes de contarte cuál es la mejor forma de viajar por este país, vamos a detenernos en dos curiosidades de Tayikistán: la popularidad de los dientes de oro y el que muchos consideran su mayor tesoro escondido, las enigmáticas ruinas de Penjikent. Escondidas en lo profundo de las montañas, estas ruinas representan uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes de toda Asia Central. Se las conoce como la Pompeya Tayika, la cual fue abandonada de forma repentina y quedó cubierta por escombros, lo que permitió conservar sus murales, templos y viviendas durante siglos. Gracias a eso, hoy se pueden admirar pinturas murales de increíble detalle que nos hablan de una civilización rica y refinada, anterior al Islam. Hay escenas de banquetes, rituales, batallas e incluso divinidades olvidadas. Las casas aún muestran su estructura original y los templos aún emanan misterio. Aunque no se han hallado cuerpos como en la ciudad romana, lo que se ha encontrado en Penjikent basta para reconstruir el pasado de un pueblo que vivía entre montañas, con sus creencias, su arte y su modo de entender el mundo. Es, sin duda, uno de esos lugares que muy pocos viajeros conocen, pero que merece estar en la lista de maravillas de Asia Central. No sería extraño imaginar que al excavar entre las ruinas de Penjikent, algunos arqueólogos soñaran con encontrar oro. Y no solo por su valor histórico o económico, sino porque en Tayikistán el oro ha tenido, y aún tiene, un significado profundamente cultural. Hace apenas unas décadas, una moda bastante llamativa llegó en muchas regiones del país: los dientes de oro. Más que una simple tendencia estética, esta práctica se convirtió en una muestra de estatus. Tener uno o varios dientes dorados era señal de éxito, de riqueza y, según las creencias locales, también de buena salud. En algunos pueblos se pensaba que el oro en la boca no solo embellecía la sonrisa, sino que protegía al cuerpo de enfermedades y al espíritu de malas energías. La tradición no era exclusiva de los ancianos o los ricos. Incluso personas jóvenes llegaban a reemplazar dientes sanos por prótesis doradas, convencidos de que aquello les traería prosperidad y respeto. En las zonas urbanas más modernas, esta costumbre fue perdiendo fuerza con el tiempo, reemplazada por estándares estéticos más occidentales. Pero en áreas rurales, aún se pueden ver sonrisas brillantes con reflejos dorados bajo el sol de las montañas. Esta fusión de superstición, estética y cultura resume muy bien lo que es Tayikistán. Un país donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan en formas inesperadas, donde una sonrisa puede contar historias de identidad, creencias y orgullo ancestral. Aquí, hasta los dientes hablan de la historia del país. Después de todo lo que has descubierto, seguro que te estás planteando seriamente la idea de viajar a Tayikistán. Y no es para menos. Este país tiene todo para enamorar a los viajeros más curiosos: paisajes sobrecogedores, historia milenaria y un sinfín de contrastes culturales. Pero, ¿cómo llegar hasta aquí y moverse con seguridad? Si partes desde Europa, lo más habitual es volar a Dushanbe, la capital, con escalas en ciudades como Estambul o Moscú. Turkish Airlines y Aeroflot
son dos de las aerolíneas que ofrecen estas rutas. Desde América, lo ideal es primero llegar a un hub europeo como Frankfurt, París o Estambul, y desde ahí conectar con Tayikistán. Una vez en suelo tayiko, el transporte por carretera es la norma. Taxis compartidos y minibuses conectan ciudades y pueblos, aunque no esperes grandes lujos. Aquí la aventura empieza desde el primer kilómetro. Eso sí, hay que tener claro que este no es un destino para viajar sin preparación. Ya conoces los riesgos de la frontera con Afganistán, así que mantenerse alejado de esa región es esencial. Lo mismo ocurre con rutas como el famoso Túnel de la Muerte, que aunque forma parte del encanto del país, requiere precaución extrema. Y si decides aventurarte por las montañas del Pamir, donde las vistas son impresionantes, asegúrate de ir bien equipado, preferiblemente con guía. Porque en Tayikistán, cada trayecto puede convertirse en una historia inolvidable, pero también peligrosa si no se toma en serio. A pesar de todos los desafíos que hemos explorado, Tayikistán sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Asia Central. Y encima es uno de los destinos más económicos que puedes encontrar. Un café puede costarte menos de $1. Una comida completa en un restaurante local rara vez supera los $5 por persona. Incluso una cena en pareja en un sitio más elegante no suele pasar de los $15. Y si hablamos de alojamiento, las sorpresas continúan. Una noche en un hotel sencillo puede salir por apenas $20, mientras que hospedarte en un hotel de gama media con comodidades decentes y buena ubicación no sobrepasa los $50. En cuanto a la seguridad, Tayikistán no es tan peligroso como podrías imaginar tras escuchar sobre sus leyes extrañas o sus pasos montañosos extremos. La mayoría de los visitantes encuentran un ambiente tranquilo y hospitalario, especialmente en las zonas rurales. No obstante, es fundamental mantenerse alerta, informarse sobre las zonas a evitar, como la frontera con Afganistán, y no aventurarse solo por terrenos remotos o caminos mal señalizados. En definitiva, si buscas un viaje diferente, económico y lleno de historias que pocos pueden contar, Tayikistán podría convertirse en el destino más inolvidable de tu vida.